Bueno, buenas tardes, otra vez. Hoy van a soñar, van a tener pesadillas conmigo, me parece. No, sueños lindos. Bueno, ya como Erika presentó, ella es mi mami y por este tiempito a las de Arde se las voy a prestar a mi mami con la condición de que la devuelvan, por favor, porque quiero salir sola con mi esposo y no hay quien cuide los niños, así que, por favor. Y Marco necesita ahí su secretaria, su asistente, la que le corrige, la que le dice así no tenés que decir las cosas, así, eso está mal teológicamente. Bueno, esa es mi mamá, la que le está ahí todo el tiempo. Entonces es como dice Erika, hay un trabajo detrás siempre, aunque detrás no sé si es la palabra. El otro día le decía a una persona que se usa mucho esa frase que dicen, detrás de un gran hombre de Dios hay una gran mujer. Bueno, yo creo que eso tiene un poco de verdad y un poco de mentira. Porque sí es verdad que si hay un gran hombre de Dios tiene que haber una gran mujer, pero no está detrás, está al lado. Si está detrás hay algo que está incorrecto. Entonces, si hoy algunos pueden ver que Dios esté usando a Marcos o que hay predicaciones, bueno, hay una mujer que no soy yo, que es mi mamá, que ella siempre está diciéndole, Marcos, mira, esto que dijiste quizás no fue teológicamente lo más sano, en realidad sería así. Entonces, bueno, mi mamá siempre está ahí como velando por esa parte. Algo que la caracteriza es la pasión y el amor por la palabra de Dios. Y eso es algo que nos fue impartido a nosotros, el temor de no salirnos de la palabra de Dios. Y eso es un temor santo, un temor de los buenos, ¿no? Así que bueno, mami, ¿querés saludar a las chicas? Buenas tardes. Es tan lindo estar acá. Estoy tan feliz de conocerles. ¿Saben qué es lo que me gusta mucho? Yo sé que hay gente que no es de la congregación de Arde y no estoy haciendo una promoción de Arde, pero si hay algo que me gusta es cuando la iglesia es familia. Y lo que veo en Arde es que es una iglesia que es familia. Peleen por mantener eso, que nunca pierdan esa familiaridad, que a la vez veo que es una familiaridad no carente de respeto, porque hay ciertas familiaridades donde el respeto se pierde, pero ustedes tienen una familiaridad sana, donde dan respeto a quien deben dar respeto, y eso es maravilloso. Así que estoy sumamente agradecida de estar al Señor y a las hermanas que organizaron, a la pastora Erika, de que me permitan estar aquí. Yo soy la primera bendecida de estar aquí. Así es. Bueno, y algo que estábamos hablando ayer con mi mamá y con Erika, era esta quizás insatisfacción o no sé qué nombre ponerle a una emoción que puedan sentir quizás las que son las primeras en el Evangelio en su casa y que pueden decir, bueno, pero muy lindo lo que le toca a Fer, lo que le toca a la pastora María Paula, pero ¿y a mí? Que mi mamá nunca me empujó, que no me dejaron un legado sano, que me toca, como decimos en Argentina, me toca remarla y me tocó la parte difícil, pero yo creo que en todas las generaciones hay una mujer o un hombre al que les toca hacer ese corte con una genética y comenzar con otra genética. Y al que le toca eso es en realidad el que más fe tiene. Por eso Abraham era el padre de la fe, porque a Abraham le tocó el proceso más difícil, que fue salir de su tierra, de su parentela, dejar todo, irse a otro lugar. Isaac agarró un camino ya allanado, aceitado, ya agarró un proceso mucho más limpio. Pero Isaac también necesitó su fe, no se pudo jactar de la fe de su papá. Él necesitó su propia fe para abrir pozos, él necesitó su propia fe para caminar, su hijo también y su nieto también. Cada uno tuvo su desafío, pero hubo un padre de la fe, como contaba hoy la pastora, que a ella le tocó enfrentar a toda su familia. Eso lo hace solamente gente de mucha fe, gente que está dispuesta a pagar un precio alto. Entonces,
yo crecí en un ambiente que fue muy diferente al que mi mamá creció. Yo crecí en un ambiente en el que me acuerdo que me estaba descarrilando y ahí venía mi mamá y me empapelaba el cuarto con versículos de la Biblia, donde yo no me podía escapar ni a diestra ni a siniestra de la palabra de Dios porque ella me la repetía. O algo que me pasaba mucho, yo tengo 4 hermanos varones. Sí, soy una santa, sí, lo sé. 4 hermanos varones, yo soy la del medio, aunque ellos dicen que ellos me padecieron a mí, pero yo digo que yo lo sufrí a ellos, ¿no? Que sean 4. Y yo los peleaba mucho, o sea, yo me tuve que hacer fuerte como ellos, porque si no me pasaban por arriba. Y entonces yo los peleaba. Y mi mamá siempre venía y me decía, hija, acordate que sin amor no sos nada, que sos como címbalo que retiñe. Entonces cuando ella me veía peleando mucho venía y me empapelaba que el amor es esto, el amor es lo otro. Y por todos lados los versículos del amor. Esas cosas fueron formando en mí la palabra de Dios que no vuelve vacía. Me fue rodeando, me fue marcando, me fue tallando. Pero hubo alguien que tuvo que hacer ese trabajo duro de darle a la piedra y darle para que entrara la palabra. Pero a ella le tocó una fe mucho mayor, que fue, ya ahora ella nos contará un poco de su historia, de cómo fue. ¿Nos puedes contar un poquito a todas de tu vida? Bueno, les quiero contar un pequeño secreto. Nosotras no preparamos nada. Porque dijimos, vamos a dejar que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando qué es lo que tenemos que decir. Entonces, mientras ella hablaba, decía, Señor, si vos no me revelás qué decir que les haga bien al espíritu de mis hermanas, salgo corriendo. Yo soy maestra de la palabra, entonces necesito punto 1, punto 2, punto 3, y ahora estoy siendo confrontada porque no tengo ningún punto. Claro, ella está en crisis, la verdad. Ella está en crisis porque le falta el 1, 2, 3. Pero quedamos en que acá vamos a fluir. Esto es como si estuviéramos en el living de casa. Entonces nos vamos a conocer. Ya mañana ella va a fluir en su punto por punto. Mi herencia familiar no es una herencia linda ni destacada, no es de las que vamos a poner en el árbol genealógico. Vieron que hay gente que hace su árbol genealógico y está orgulloso porque acá estaba el duque de Wellington y allá el... Bueno, mi herencia familiar no es así. Mi papá fue hijo natural, o sea, hijo de madre soltera hace 80 y pico de años, cuando ser madre soltera era una total vergüenza. Entonces, por haber sido hijo de madre soltera y muy pobre, prácticamente fue un niño de la calle. Pero fue un hombre que yo valoro tanto, porque él hizo un quiebre sin Cristo, hizo un quiebre tan grande con su familia y de lo que fue su familia a lo que fue él, que yo dije, esa herencia yo la quiero para mí. Porque él fue el primero de su familia que estudió, que progresó, que tuvo su casa propia, que tuvo su esposa. Si bien mis papás primero convivieron y estuvieron en concubinato por varios años, yo recuerdo el día que mis papás se casaron, o sea, muchas cosas en desorden en mi familia. Por el lado de mi mamá, un espíritu de muerte muy fuerte. Mi mamá se suicidó a causa de depresión, tengo 2 tíos que murieron trágicamente, tengo 2 primos que se suicidaron, todo de parte de mi mamá. O sea, por un lado, toda la herencia de perversión sexual que había por la parte de mi papá, donde alguna de mis tías por ahí ha sido prostituta, y por el otro lado todo el espíritu de muerte y de adicción por parte de la familia de mi mamá. Todo eso a mí me llevó que mi primer intento de suicidio fue a los 12 años. Y hasta el día de hoy, cuando yo bajo la guardia, lo que viene a mí es depresión. Vieron que uno lucha, o sea, es como que uno tiene algo especial. Hay una tendencia, ¿sí? No soy depresiva, gracias a Dios, pero si yo bajo la guardia, está ese aguijón en la carne que me quiere venir con tristeza, que yo ya me doy cuenta que es el principio de esa depresión. Entonces mi primer intento de suicidio fue a los 12 años y así tuve varios hasta que a los 20 años
Me deja mi novio, del cual yo estaba perdidamente enamorada y pensaba que él también, pero él estaba saliendo con otra chica y me deja. Y entonces yo empiezo a valorar suicidarme de vuelta. Y qué loco, ¿no? Porque cuando uno mira para atrás dice, pensar que me iba a suicidar por semejante salame. O sea, cómo uno valora las cosas tan distinto cuando pasa el tiempo. Yo era estudiante, estudiaba veterinaria en esa época, creo que estaba en segundo año, y mis amigas eran de otra ciudad, estudiábamos en otra ciudad, y mis roommates eran de otra ciudad, yo estaba solita. Y ese día estaba viendo, hubo un caso acá en Estados Unidos, quizás las más entradas en propósito, dijera Erika, ¿se acuerdan de Karen Ann Kinlan? No sé si se acuerdan, fue una chica que estuvo mucho tiempo en estado vegetativo porque tomó píldoras para dormir y whisky. Entonces no se suicidó, ella quería suicidarse y quedó en estado vegetativo y estaba el tema si la desconectaban o no la desconectaban. Bueno, y eso fue en esa época, hacía mucho tiempo que estaba en estado vegetativo. Entonces yo quería que me pasara lo mismo que ella. O sea, tenía miedo de morirme, pero quería morirme. Y como mi mamá era alcohólica, yo nunca había tomado alcohol. O sea, los hijos de los alcohólicos tienen o dos tendencias, o se hacen alcohólicos o se hacen abstemios acérrimos, era mi caso. Pero ese día o en esos días para suicidarme o para que me pasara lo mismo que esta chica, me había tomado un frasco de pastillas para dormir y un vaso así de whisky. La cosa es que dormí como una semana y no me pasó nada, gracias al Señor. Pero yo seguía con esa idea. Y mis amigas que convivían conmigo se habían ido y yo estaba en la cama pensando, ¿cómo hago para suicidarme pero no morirme? Era muy loco. Muy loco. Si alguno ha intentado alguna vez, sabe de lo que estoy hablando. Es esa pelea de que quiero vivir pero me quiero morir. Las dos cosas. Que en realidad lo que quiero morir quien es... ha luchado con eso sabe, ¿no? Claro, que quizás a lo que me quiero morir realmente es a todo lo malo que me está pasando, no a la vida. Y estaba así acostada en mi cuarto y yo en ese momento me llamaba a mí misma atea. Pero empiezo a pelear y empiezo a decir, Dios, vos no existís, porque si vos existieras a mí no me pasaría todo lo que me pasa. Y estoy muy enojada y no creo en vos. Pero le estaba hablando a Dios. Entonces de pronto una esquina del dormitorio se iluminó, pero no con una luz que ven los ojos. Es difícil describirlo, pero fue una luz que me iluminó el alma. Y una voz que no escuché acá, que escuché acá, que me dijo... Yo no estoy, porque yo le decía, no existís, y si existís estás muy lejos. Que me dijo, yo no estoy lejos de vos, la que estás lejos sos vos de mí. ¿Vieron cuando Pablo dice que oró a Ananías y las escamas se cayeron de sus ojos y vio? Yo creo que esa palabra de Dios hizo que las escamas de los ojos de mi corazón se cayeran. Y fue como ver a lo largo de los años cómo Dios me había hablado de tantas maneras, de tantas diferentes maneras, desde tener un misionero americano a una cuadra de mi casa que me invitaba a ver películas cristianas y nunca haber ido, por ejemplo, ¿sí? O en mi primer año de universidad haber compartido con gente que era evangélica. O sea, muchas veces que Dios me había hablado y yo no me había querido acercar, pero ese día se me hizo la luz. Y me convertí, de verdad. O sea, el Señor me llevó a Él y me llevó a su corazón. Y yo no siento que haya sido duro el cambio. Vos decías recién, y lo decía la pastora Tita, que para ella fue duro con su familia. A mí mi familia no me hizo no tuve confrontación con mi familia, porque ellos también tenían la misma necesidad. Y no sé si tampoco les importaba mucho, la verdad. Y fue maravilloso. Y hubo un cambio tan trascendental en mi vida, que realmente pude decir, soy nueva criatura.
Pero cuando entendí lo de la herencia, empecé a rechazar todo, obviamente. Era tanto el paquete que yo tenía que rechazar de las cosas que no quería en mi vida. Pero un día me di cuenta que estaba rechazando también las cosas buenas. Entonces, Dios me hizo empezar a ver a mi familia y ver las cosas que sí eran buenas. Entonces ahí me di cuenta de lo luchador que había sido mi papá y de cómo él había cortado con muchísimas cosas familiares sin tener a Cristo en su corazón. Y yo dije, yo quiero esa unción de quiebre, yo quiero esa unción de reforma que estaba en la vida de mi papá. Por otro lado, ellos como pareja, mis papás hasta que se murieron estuvieron juntos. Yo dije, quiero eso. Quiero esa fidelidad que tuvieron mis padres, por lo menos en mí. Yo quiero ser fiel. También recuerdo a mi abuela materna, para mí era cristiana, aunque nunca asistió a un templo. ¿Cuántos se acuerdan que había un programa en radio del doctor Luis Palau que decía Luis Palau responde? Y mi abuelita Estela, por la cual tomo nombre yo en homenaje a ella, era mi abuela amada. O sea, era mi abuela preferida y yo era su nieta preferida. Y yo me acuerdo de las tardes escuchando la radio, yo pequeñita, eran esas radios de transistores en esa época, y mi abuela hacía un parate en la tarde para escuchar al doctor Luis Palau. Entonces tomábamos mates, ella me cebaba mates y escuchábamos las dos juntas al doctor Luis Palau. Y cuando nos íbamos a dormir, yo en las vacaciones siempre iba a pasar a la casa de mi abuelita no había una noche que no orara. Si yo tengo una imagen de mi abuela Estela, es mi abuela con las almohadas puestas así en el respaldo de la cama como si fuera un sillón, orando. Yo dije, yo quiero eso de mi abuela. Esa herencia de mujer de oración y de amar al Señor en lo secreto y sin demasiada pompa. Ahora, también traté de hacer herencia para mis hijos, porque nosotros vivimos en un tiempo, en una generación donde parece que todo lo tenemos que hacer nosotros. Saben que yo había conocido una familia que tenían 3 hijos varones, un matrimonio, y estaban edificando 3 casas porque ellos querían dejarle una casa a cada uno de sus hijos. Y yo dije, uy, está difícil, yo tengo 5. No es fácil edificar 5 casas. Y el Señor me dijo, no. Me dijo, a vos necesitaste que tus padres, mis padres todavía estaban vivos, ¿tú necesitaste que tus padres te dieran una casa? No, Señor, no me dieron. ¿Y te faltó donde vivir? Entonces, ¿por qué te haces tanto problema por la casa que le vas a dejar a tus hijos? ¿No confías que yo les puedo dar casa? Yo quiero que vos les dejes otras cosas que no sean casa. Y entonces entendí que había otros valores para infundirles. A veces nos preocupamos tanto por lo material que le vamos a dejar. Pero cuando nosotros nos preocupamos tanto, no está mal dejarles herencia material, pero no es lo principal. Y cuando el dejarles herencia material nos quita la posibilidad, nos quita el tiempo, nos quita la energía para dejarle la verdadera herencia, olvidémonos de dejarle lo material. Mujeres, nosotras no tenemos que trabajar 12 horas diarias y el resto darle a nuestros hijos, porque nuestros hijos necesitan ropa de marca y la primera tecnología, la tecnología de punta y el colegio más caro, y aprender 5 idiomas y piano, natación, tenis, equitación, porque parece que les queremos dar todo el combo de lo que quizás no tuvimos nosotros. Pero ¿saben qué? Lo que mi hija necesitaba era una madre. No necesitaba todo ese paquete de cosas. Y después Dios se encargó de darle lo que era necesario. Es cierto. Algo que a mí me marcó mucho en la infancia, nosotros teníamos una casa que tenía su mesa de comedor grande, pero estaba la mesita chiquita en la cocina. Y ya saben cómo es que terminamos 80 metidos en la cocina, en la mesita chiquitita,
porque no sé qué tiene la cocina, hay algún encanto, hay algo ahí que le han hecho a la cocina que uno termina ahí adentro, ¿no es cierto? Y esa mesita era fijo que sobre esa mesita estaba la Thompson de mi mamá, encima eran esas Biblias que si te pegaba con eso te desnucaba, porque eran esas Biblias así gigantes, duras, pesadas, y siempre estaba ahí la palabra. Y ella era de las que se levantaba hasta hoy, y antes de cualquier cosa, la palabra. Y antes de irnos a dormir, la palabra. Y eso yo creo que quedó impregnado adentro mío, ese temor reverente por la palabra de Dios, que yo me acuerdo que yo venía en mi adolescencia, venía con mis crisis y le decía, pero mamá, ¿no ves que no sé qué? Y bueno, venía con todas mis crisis a ella y ella me decía, la Biblia dice, no me digas la Biblia dice, decime otra cosa. Y ella me decía, pero vos querés la verdad de mí, pero no querés escuchar la verdad. No tengo otra verdad, no tengo otra cosa que decirte que no sea lo que la Biblia dice. Y yo lo que menos quería era la Biblia, yo era rebelde, era adolescente, no quería escuchar nada, pero ella me perseguía con la Biblia. Ahora, cada vez que yo tenía una crisis también me decía, bueno, anda a orar y que Dios te responda. Y yo decía, pero ¿por qué no vas vos a orar que sos la grande? Pero eso fue dejando una marca, y cuando yo digo que a mí quizás me tocó más fácil, fue porque a vos te tocó romper en medio de toda a ella le tocó crecer con una mamá alcohólica, que muchas veces ella la tuvo que levantar del estado de alcohol, ella la tenía que cubrir de su desnudez, y a mí nunca me tocó eso. Entonces, creo que hemos ido mejorando la raza, hemos ido mejorando las versiones, ella de su papá, de su mamá, la mamá del papá que ella heredó, y ella mejoró. Yo espero estar dejando algo mejor. Según Marcos, ella es versión renovada y mejorada. ¿Vieron cómo la Biblia? Claro, Marcos siempre le dice a ella que yo soy la versión mejorada. Y yo espero y deseo con todo mi ser que mis hijos nos superen. Espero dejar una plataforma para que ellos sean lanzados mucho más allá, y todo lo que yo sueño y no logre, que sean ellos los que los alcancen. Ahora, queríamos contarles un poquito en la práctica consejos, cosas concretas que quizás puedan servir, porque una dice como mamá, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? Bueno, tenemos quizás ejemplos de qué funcionó y qué no funcionó. Hoy seguimos orando porque de nosotros 5, muchos de ustedes conocen a Samuel, a mi hermano mayor. Parece que todos tienen hijos llamados Samuel acá, ¿no es cierto? La pastora María Paula tiene su Samuel, vos tenés tu Samuel, ella tiene su Samuel y yo tengo mi Samuel. Bueno, mi hermano mayor, Samuel, él está de pastor en Turquía en este momento, es pastor de la iglesia perseguida de Irán. Samuel firme, súper radical. Esteban también en el camino de Dios, ella tiene su Samuel y su Esteban también. Bueno, después sigo yo, pero los 2 más chicos todavía no los estamos viendo en su plenitud. Estamos ahí peleando y no vamos a dar el brazo a torcer. Estamos declarando la palabra, seguimos en esa guerra, en esa batalla, hasta que no los veamos lo que Dios dijo de ellos. Y palabras hay y de sobra. Así que hasta que no veamos eso cumplirse, vamos a seguir acá. Sí, y no es una cosa que por tiempo a mí me generaba mucha angustia y mucha tristeza, hasta que entendí que hay propósitos de parte de Dios. Alguien mencionó el versículo, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y Dios, todas sus promesas en Él son sí y amén. Las promesas que Él nos ha dado las va a cumplir. Entonces, hoy por hoy me he parado en otra situación con los más chicos y le hablo a las mamás que tienen hijos inconversos. De muchas maneras el Señor me ha hablado de que no llore, que no los dé por muertos, porque cuando uno llora es porque los da por muertos, y no orar como pidiendo por favor, sino orar dando gracias por lo que ya el Señor hace en ellos. En estos días estaba leyendo Apocalipsis 5:5, y en Apocalipsis 5 Juan ve el rollo
que está sellado con 7 sellos, y dice que no se halló en el cielo ni en la tierra alguien que pudiera abrir los sellos. Y me parece que Juan tenía su aspecto femenino, porque se puso a llorar porque no había quien leyera, y él quería saber qué decía el rollo. Y entonces uno de los ancianos le dice: no llores, porque el león de Judá, el tronco de David, ¿sí? Ahí habla y dice que él es digno de desatar los sellos y leer lo que está en el rollo. Pero ahí me di cuenta de que uno llora cuando no conoce el final. Cuando conocemos el final no lloramos, porque el anciano le dice: no llores. Entonces, si Juan hubiera sabido que el cordero, que la raíz de David, que el león de Judá era digno de desatar el rollo, los sellos, se hubiera agarrado las lágrimas. Entonces, de esa ecuación había sacado a Jesús. No había nadie en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, sino que había alguien superior a todo lo de la tierra que podía desatar los sellos. Lloramos cuando sacamos a Jesús de la ecuación. Yo muchas veces en la ecuación de la conversión de mis 2 hijos menores, almáticamente he sacado a Jesús de la ecuación y he llorado por ellos. Pero hoy dije: no, Señor, yo conozco el final y tu final es un final de gloria, donde ni uno solo de mis hijos se perderá, porque tengo tu promesa y tu promesa es fiel y es sí y amén. Entonces quiero hablarte, levante la mano si hay alguna mamá que tiene sus hijos que no están en el Señor, por favor. Miren las que están al lado. Por favor, acérquense y oren. Y oren ahora mismo, por favor. Abrácenlas y oren para que su fe aumente, para que su corazón sea consolado y sus ojos. Acá hay una hermana que está con su mano en alto y nadie se acerca. Rapidito. Oremos por ella. Oremos para que su fe sea levantada, oremos para que sus ojos lo vean, oremos para que no decaiga, que tenga sabiduría. Amén, amén. Declaramos sabiduría sobre cada una de estas mujeres. Amén, en el ojos nombre de abiertos Jesús. para ver qué es lo mejor, para ver el momento oportuno de hablar y el momento oportuno de callar. Amén, amén. Proclamamos que tus actos, hermana amada, van a hablar mucho más fuerte que tus palabras, que tus actos van a ser gritos del Espíritu, que van a taladrar el espíritu de sus hijos. Sí, papá. Las declaramos como mujeres que son el reflejo de Cristo para sus hijos y para quienes les rodean. En el nombre de Jesús, papá, pedimos que el depósito tuyo se acreciente en ellas y que las aguas desbordantes del Espíritu Santo en su interior empapen sus generaciones. Hablamos en el nombre de Jesús a la semilla dormida en cada uno de estos hijos. Y declaramos que serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que esa semilla germinará, que ninguna semilla se perderá, en el nombre de Jesús. Amén. 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 En el nombre Amén. de Jesús Amén. oramos por cada uno de esos hijos. Amén. Los atamos al reino de los Amén. cielos. Amén. Los atamos al reino de los cielos. No van a poder huir, no van Amén. a poder Amén. escaparse de tu amor, Jesús. Lazos de amor. Exactamente, los tus atan, lazos cuerdas de amor atan a estos hijos, Amén. a cada uno de ellos, a tu reino. En Y el aunque nombre tengan de que ser Jesús. llevados al desierto, Señor, fortalece a estas madres para que puedan ver en ese desierto el lugar de encuentro de sus hijos contigo. Amén, amén. Sí, papá. Amén. 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 Saben que yo me acordaba que cuando era chica y yo me quería escapar a la discoteca, era adolescente y me quería ir y no me dejaban, obviamente, porque mis papás eran así como doña Tita que decían: ¿te querés ir? Anda, pero no vuelvas más. Entonces yo sabía que la tenía dificilísima y yo quería salir con mis compañeros del colegio a la discoteca. Entonces un día voy y le digo a mi mamá: mirá, vos prohibime ahora, pero yo voy a crecer y me voy a ir y voy a ser la número 1 allá adentro y te vas a arrepentir. Y entonces ella me miraba y me decía: anda, tenés un sello acá en la frente que dice que sos hija de Dios. Te va a ir mal, andate, me decía.
andate y te vas a aburrir allá adentro. Me decía, no vas a poder, porque yo te puse un sello en la frente y no te vas a poder escapar de ese sello. Y la verdad es que me daba una bronca porque 2 veces me logré escapar y me metí. Y tenía las palabras de ella acá, sí, el sello me lo están viendo todos, decía yo. Entonces yo andaba bailando así, pero tapándome mi sello, porque sabía que lo tenía acá al sello y que no me podía escapar de Dios, porque ella me ató. Y eso es lo que hace una madre cuando dice, acá hay un legado, no importa para dónde vos vayas. Dios te eligió, y ella hizo encima, nos decía siempre eso. Y nos repetía, y creo que a los 2 más chicos hay que volver a repetirles eso quizá. Ella nos decía, yo le dije a Dios, dame hijos que te vayan a servir. Si no, prefiero ser estéril. Prefiero esterilidad antes que hijos que no sirvan a Dios. Y vinimos los 5, así que evidentemente no podíamos escapar. Y Samuel y yo, que somos los que hoy más servimos a Dios, somos los que más nos quisimos escapar. Los más terribles. Los más terribles, los que más dolor de cabeza hemos dado, pero acá estamos, firmes, arrastrando a los otros, ahora a los 2 más chicos, pero porque hubo alguien que supo la semilla que puso. Dijo, no te vas a escapar de ahí. Por eso aquellas mamás confíen y aten con las palabras. La palabra tiene un poder impresionante de atar y desatar. Atar y desatar. Y la palabra trae luz, pero nosotros tenemos que ser las portadoras de esa luz. Ahora, ¿cómo vamos a tener la luz si no tenemos la palabra? Yo recuerdo, ella siempre fue muy bonita, vieron que sigue siendo bonita, pero cuando ella era adolescente, cuando era adolescente era muy bonita, entonces, Pastora Tita vio cuando tenemos hijas bonitas, pasa eso que andan muchos gavilanes dando vuelta. Y encima esta pollita era bastante enamoradiza. Entonces, Dios me sanó, me libró de eso. Y entonces un día viene y me cuenta que estaba enamorada de un chico. Y yo decía, ay. De un salame, otro de los que uno dice, gracias a Dios que me libró de eso. Tendría unos 14 años. Y ella, primero que se llama Ruth, porque cuando ella nació el Señor me dijo, es una compañera para un varón de Dios. Por eso se llama Fernanda Ruth. Fernanda es un nombre de su carácter, porque es guerrera. Pero Ruth es el nombre de su propósito, que es compañera de un varón de Dios. Y hasta ahora el Señor no le erró, realmente es una guerrera, compañera de un varón de Dios, mujer idónea de un hombre de Dios. Entonces, cuando ella vino y me dijo que estaba enamorada de este muchachito, yo le dije, ¿te acordás? Y aparte una profeta le había dicho, había confirmado esa palabra, que ella era la esposa de un varón de Dios. Entonces le dije, ¿te acordás lo que te dijo Verónica? Se llamaba esta profeta, se llama. Le dije, ¿te acordás lo que te dijo Verónica, que tu esposo era un varón de Dios? Sí, bueno, quiero que vayas a tu cuarto. Estaba con la que hoy es mi nuera, Priscila, casada con mi segundo hijo, que la conozco desde que tenía 8 meses. La he visto gatear, la he visto crecer y hoy es mi nuera. Entonces estaban las 2 juntas. Y las mandé a su cuarto y le dije, agarren una Biblia, agarren la concordancia, vean todas las veces que dice varón de Dios, anoten todos los versículos, las mandé a hacer un estudio bíblico. Ella siempre me metía estudio bíblico por lo que sea. Le dije, quiero que anotes todas las cualidades que tiene el varón de Dios y después vamos a hablar, si este chico Rodrigo se llamaba así, Rodrigo es el hombre para vos. Espero que no se esté transmitiendo esto en vivo. No se va a enterar este chico. Entonces ella se va con Priscila a su cuarto y no sé si fue al otro día o varias horas después, porque estuvieron estudiando bastante, me apareció con una hojita de cuaderno, pero no sé, 20, 25 cualidades, y vino enamorada de ese varón de Dios que estaba ahí en esa hojita. Entonces yo le digo, porque el varón de Dios era esto, y era esto, y era esto, y era esto, y le digo, decime, ¿Rodrigo tiene esas cualidades? No, me dice. Le digo, mira, puede suceder 2 cosas. O que no las vaya a tener nunca, o que estén en proceso de ser edificadas en su vida. Pero ¿para qué vas a alimentar el amor en una posibilidad? O sea, se dé cuenta que este chico no es.
y empezá a esperar el varón de Dios que el Señor te dijo. Esa era una forma sabia de decirme, ¿no ves que es un salame, que no tiene nada que ver con lo que Dios tiene para vos? Esa era una forma, pero ella quería que yo lo vea. Y luego, años más tarde, cuando ella se enamoró de Marcos y se estaba por casar, volvimos a la listita. Y entonces me dijo, mami, este tiene todas las cualidades de la lista. Tal cual, ahí yo encontré mi varón de Dios. Pero contales también de lo que Dios a vos te habló de Marcos, cuando lo viste. Esto no lo va a escuchar Marcos, ¿no? No creo. Yo conocí un Marcos adolescente de 18 años, muy lejos del Marcos, la versión mejorada gracias a la mano que lo mejoró. Era un adolescente desgarbado, flaco, con unos brazos larguísimos. Estaba de frente, parecía que estaba de perfil, porque era flaco. Con el pelo por acá, de aquí para abajo teñido de pelirrojo, porque no le había alcanzado la tintura. Y que uno podía aprender los huesos de la cara mirándolo, porque ya hoy que está un poquito más gordito, huesudo, se imaginan un adolescente flaco. Pero tenía el mismo espíritu que hoy, aunque nadie lo conocía y nadie, ni siquiera su familia creía en él, creo, en esa época. Y yo venía caminando, ellos estaban, Marcos era compañero en canción con mis 2 hijos mayores y mis hijos lo habían traído. Mis hijos estudiaban en Buenos Aires con Marcos, nosotros vivimos en la provincia de Buenos Aires, a 600 kilómetros o más, no sé cuántos son de Buenos Aires. Habían venido un fin de semana y lo habían traído a Marcos. Y justo estábamos en un congreso y yo estaba así a las corridas, con las visitas, con el predicador, bueno, con todas las cosas que pasan en un congreso. Y de pronto venía caminando en un pasillo largo que hay en la iglesia y lo veo por allá flaquito, tocando la guitarra. Y el Señor me dice, ese es el varón de Dios para tu hija. Yo dije, Señor, otro no. Ella miraba el que estaba atrás de Marco, el que estaba al costado, a ver cuál era. No quería mirarlo a Marco. Y Dios ha sido tan fiel, tan fiel. Yo creo que cuando nosotros queremos abrir los oídos espirituales, Dios nos habla. Dios nos habla acerca de eso. Algo que fue muy importante en eso es que a ella Dios le dijo, Él es el varón de Dios para Ruth, porque en mi casa me dicen Ruti. Entonces le dijo, ese es el varón de Dios para Ruti. Y ella fue muy sabia y no me lo dijo. No me lo dijo hasta el día en que yo ya estaba casada. No me lo dijo nunca. Entonces cuando me dijo, ¿sabes qué Dios me dijo? Le digo, ¿por qué no me dijiste antes? Yo estuve un año entero, ella se lo había dicho a mi papá y a una de sus amigas. Les contó a ellos 2 y nadie me dijo nada. Les prohibí que se lo dijeran. Claro, entonces yo venía y decía, mamá, no, me parece que con Marcos no, porque esto y esto y esto. Me decía, ay, bueno, qué pena, hija, qué pena. Y no me decía nada, y ella me veía en todas las peores crisis, que un día era, al otro día no era, al otro día de nuevo era, y yo andaba en esa crisis de saber si vieron en esa etapa en la que uno dice, este es, no, mejor no es, no, mejor sí, mejor no. Bueno, yo estaba en esa etapa y ella nunca me dijo de la palabra que había recibido. Entonces cuando yo ya estoy casada y le digo, mamá, ¿por qué no me dijiste que era él? Me hubieras ahorrado mucho. Y ella me dijo, porque cuando tengas una crisis matrimonial, no te podés basar en mi palabra, te tenés que basar en la palabra que Dios a vos te habló. Y te tenés que basar en la decisión que vos tomaste, no en mi decisión. Y eso fue muy sabio, porque han habido miles de crisis en estos 12 años, muchas crisis, y efectivamente lo hubiera llamado a ella, si venía a arreglar el varón de Dios que vos me mandaste. Pero como fue una decisión mía, me tuve que hacer cargo de mi decisión y decidir morir en cada una de las crisis, decidir morir yo. Ahora, algo que fue hermoso es que mi suegro, Marcos vivía en Brasil, pero estaba estudiando en Buenos Aires, y Marcos vuelve a su casa en sus primeras vacaciones y les muestra a su papá. Vieron que antes las fotos eran en álbum. Bueno, en esa época eran de álbum. Entonces, y hace solo 12 años. Sí, quizás de novios 15.
Entonces vuelve con su álbum y le dice, mira, estos son mis amigos, mis compañeros. Y mi suegro, que es un hombre lleno del Espíritu Santo, abre y hay una foto que yo estoy en el grupo. Y me ve y Dios le dice, esta es la esposa de Marcos. Entonces él no le dijo nada a Marcos y se fue al cuarto con mi suegra. Y mi suegro tiene también esa beta femenina, se largó a llorar. Y le dice, esta no sé quién es, pero esta es la esposa de Marcos. Y él se robó esa foto y se la guardó. Y me vino a contar eso cuando ya estábamos casados. O sea, nadie nos vino a contar en pleno proceso. Dejaron que fuera nuestra elección. Pero Dios nos confirmó una y otra vez, aún desde antes de nacer, que ya les había dicho, va a ser la esposa un varón de Dios. Cuando aún Marcos tampoco era conocido, yo creo que su mamá y su abuela lo conocían, nadie más. Entonces era mirarlo con muchos ojos de fe. Apenas hablaba el español en ese momento. Sí, pero yo creo que Dios, en su infinita misericordia, me dio la palabra a mí para que yo tuviera paz, porque si no, yo no le hubiera permitido casarse tan joven. No porque fuera Marcos, tan joven. No porque fuera Marcos, sino porque decía, no, tiene que estudiar, tiene que ir a la universidad, una vez que se reciba, entonces recién ahí que empiece a pensar en matrimonio, porque uno ya tiene una estructura de cómo tiene que ser la vida de un hijo y a qué edad. Si Dios no me lo hubiera hablado a mí, yo le hubiera puesto todas las trabas habidas y por haber. Entonces era necesario que Dios tratara primero conmigo. Claro, nosotros nos casamos, yo tenía 19 y Marcos 21. Me puse de novia a los 17. Mi papá, desde que yo tengo uso de razón, la única nena de 5, él me decía, vos no te vas a poner de novia hasta después de los 25. Y mis hermanos le decían, me gusta una muchacha, y él los aplaudía. Y me gustaba alguien a mí, me decía, olvídate, hasta los 25 no vas a ver un hombre. Entonces era una cosa que yo sabía que si mencionaba la mala palabra hombre, me castigaban. Entonces, ponerme de novia a los 17 era solamente Dios. Además, mi papá había entrenado a mis hermanos para que no dejen que ningún hombre se me acerque. O sea, yo estaba toda rodeada para no conocer un hombre hasta después de los 25. Pero Dios tuvo que hacerlo de esta forma. Nos rompió las estructuras a todos, pero así lo hace Él. Ahora, qué maravilloso y qué tremendo que es cuando una madre puede dar ese destino a la saeta. Por eso yo digo que a mí me tocó fácil y que yo no me puedo quejar. Yo le doy infinitas gracias a Dios, porque me tocó fácil, porque hubo una mujer que regó en oración a mi pareja desde antes de nacer. Entonces no podía errarle. Ella dio destino con sus palabras. Ahora, tenemos dos opciones. O nos quejamos de la madre que no direccionó eso, o cada una se para y dice, yo de acá en adelante voy a direccionar mis generaciones, voy a poner en oración. Creo que las madres, si empezamos ya a orar por la pareja de nuestros hijos, les estamos ahorrando kilómetros de sufrimiento, de dolor, de desgracia, un montón de cosas. Una vez cuando Esteban, mi segundo hijo, tenía unos 12 años, estábamos almorzando y no sé por qué salió el tema de los partos, ¿no? de las experiencias de los partos. Entonces yo les cuento y les digo, uno de los momentos más preciosos de oración que tuve fue en la sala de partos esperando el nacimiento de Esteban. Y le cuento que, les cuento a ellos que me dejaron como una hora sola en la sala de partos porque todavía faltaba. Entonces esa hora fue una hora de oración y de comunión con Dios, de la presencia de Dios en ese lugar tremendo. Entonces cuando venían las contracciones, lógicamente, ¿no? Pero en ese momento de relax. Ella decía gloria a Dios en cada contracción que tuvo. En los momentos entre cada contracción, oraba y oré por todos los aspectos de la vida de Esteban, y entre esas cosas oré por su esposa. Y me acuerdo que Esteban se puso a reírse y dice, mami, dice, ni yo oro por la que me voy a casar y vos ya orabas cuando estaba en la sala de parto por mi esposa. Y hoy tienen un matrimonio tan hermoso con Priscila, son tan unidos que uno dice, realmente este matrimonio se gestó en la eternidad. Son un referente.
son un referente como matrimonio, cómo funcionan, son un equipo. Y entonces por ahí le digo, de vez en cuando dame las gracias por haber orado por tu esposa. Tal cual. Claro, porque él ni oró, así que… No, supongo que en algún momento habrá orado, pero… Y otra cosita que creo que es importante recalcar es que nuestra vida con el Señor, nuestros hijos la tienen que ver. Si bien la palabra de Dios dice, cuando habla en el Padre Nuestro, que cerrada la puerta de nuestro cuarto, nosotros oremos, pero creo que en lo personal, esto es un consejo personal, creo que la puerta de nuestro cuarto no puede estar cerrada para nuestros hijos. Y por otro lado, no puede ser que nosotras estemos orando o adorando o lo que fuera y porque nuestro hijo se enoja, nos interrumpe, nos enojemos. ¿Sí? Porque si yo estoy en la presencia de Dios, si realmente estoy en la presencia de Dios, la presencia de mi hijo no me molesta. Al contrario, lo introdujo. Yo tengo experiencias con ella muy lindas. Por ejemplo, yo me enteré que ella interpretaba lenguas como a los 8 años, porque estábamos orando con un grupo de amigas y tengo una amiga muy querida que no, tenía como 15 años de casada y todavía no tenía ni un hijo, y ella anhelaba tener un hijo, y estábamos en el comedor de nuestra casa y el dormitorio de Fer no estaba muy lejos, Fer estaba jugando y éramos 5 o 6, y entonces Fer viene y dice, cuando Nancy, esta amiga querida, cuando Nancy estaba orando, el Señor dijo a la niña adoradora. Y ella era una niñita. Y saben que pasaron 17 años de matrimonio y a Nancy le nació una niña. Que con otros amigos competíamos. Yo decía, no, es varón porque el Señor dijo, heredero le daré. Pero a los 19 años de matrimonio nació Samuelito, otro Samuel. Y el Señor a la niña adoradora le dio heredero. Y una niñita de 8 años lo escuchó. Pero nosotros siempre le permitimos estar en esos ambientes. No es te vas. Recuerdo otra vez que también eso, y ¿saben qué? En nuestras reuniones de amigos, nuestro primer amigo es el Espíritu Santo. Dejémoslo estar presente. No puede ser que de nuestras reuniones de amigos y de amigos cristianos el Espíritu Santo esté ausente. Entonces, en una de esas reuniones que estábamos comiendo algo, charlando, vino sobre nosotros un clamor tremendo por nuestra nación. Y éramos unos 10, 12 amigos y terminamos todos postrados en el comedor de nuestra casa, llorando, clamando, Señor, te pedimos perdón por Argentina, perdona, Señor, Argentina. Y era un clamor, un llanto en la habitación. Y yo escuchaba un llanto a mi lado. Y escuchaba ese llanto, pero tan… Y yo decía, ¿quién es? Y de pronto me ganó la curiosidad. Y abro los ojos. Y era el menor de mis hijos, que tenía unos 3 años. Y estaba postrado, clamando, perdona, Señor, Argentina. En esos días, él se va a jugar a la casa de su amiguito, de su mejor amigo. Y viene cuando su mamá lo trae, me dice, mi hijo se llama Sven, dice, ¿qué le pasa a Sven? Dice, entraron al cuarto de Enzo y le pidió, ponete de rodillas porque tenemos que clamar por Argentina. Pero es lo que nuestros hijos absorben en nuestra vida cotidiana. Nuestros hijos tienen que vernos que tenemos comunión con Dios. Aún a mí me da mucha pena, aunque a muchos les puede dar gracia, esos videitos de niños predicadores, no sé si los vieron. A mí me dan una pena porque son niños chiquititos de 3, 4, 5 años que aprendieron el formato que se maneja acá arriba, el lenguaje, y puede parecer gracioso, pero no tienen idea de lo que están diciendo, no hay esencia. Imitan un formato, pero no hay una esencia. Pero qué hermoso que es cuando los niños aprenden el caminar del día a día con el Espíritu Santo. Mi abuela Ruth, que también por ella tomo nombre, que es la mamá de mi papá,
Ella es una sierva de Dios. Una sierva de Dios tremenda que algún día la volveré a ver. Mi papá recuerda haber crecido y todas las mañanas de su vida se despertaba y la encontraba de rodillas orando en la cocina. Por esta abuela yo sé que también muchos de nosotros los nietos, que yo podría dar la lista de mis primos, todos los que sirven a Dios y son tremendos, una prima misionera en África, otro que es también un tremendo profeta que vive en Bolivia, y todos entregando, Samuel mi hermano en Turquía, todos entregando la vida por el Evangelio. Pero esta abuela fue pionera también, y ella sembró con lágrimas, y ella era de las que, como decía Tita, uno por uno de los nietos de los hijos nos regó en oración, nos empapó en oración, con lágrimas, con oración, y somos fruto de eso, muchos de nosotros, porque nos tocó un camino más llano, más liso. Ahora, hablando del legado, de los nietos de Ruth, yo era su nuera, pero para mí fue mi madre, realmente fue la madre que yo hubiera querido tener, porque una mujer tremenda de Dios. Hicimos un grupo de oración, donde están algunos de sus hijos, algunos de sus nietos y algunas de sus nueras. Y nosotros tomamos su legado de oración y juntos estamos orando por los que no conocen al Señor de la familia. Entonces tenemos durante la semana turnos de ayuno y oración para orar por los que todavía faltan, porque dijimos la semilla que Ruth sembró no la vamos a dejar echar. Aunque hoy mi abuela ya no está más, falleció, pero está el legado de lo que ella dejó, que es una mujer de ayuno. Entonces yo tomé de mi mamá esa pasión por la palabra, por el estudio de la palabra, de mi abuela la oración, de mi papá un pastorado genuino, un hombre que mi papá siempre, hasta el día de hoy, es de los que llora, con el que llora de verdad. Se para en medio de la calle con el mendigo y lo abraza y se llena de mugre porque ama. Entonces yo empecé a seleccionar, a ver qué hay en mi genética, qué hay atrás de todo el legado que yo quiero agarrar. Yo quiero ese espíritu pionero del abuelo de mi papá. Quiero ese amor por la palabra de mi mamá, quiero la oración de mi abuela, quiero el pastorado de mi papá, quiero eso para mi vida, para mis hijos. Y creo que Dios nos da esa oportunidad a todos nosotros, que escojamos, miren para atrás, y aún de los que no conocen a Dios, hay legado, pero también hay legado que tenemos que rechazar. También hay un legado, como decía ella, que toca pelear y decir, a mí, como dijo ella, me tocó en el área sexual tener que ser mucho más firme y no dar espacio a esa área, porque yo sé que es un legado con el que yo tuve que luchar para dejarlo de lado, para amar la santidad, para permanecer firme, pero en cada persona sabe que algo tiene que rechazar, pero algo tiene que tomar. Cada una de nosotras tenemos eso. Ahora, lo que yo decía hoy a la mañana, que decía que yo la vi permanecer firme, y ya con eso vamos cerrando, mis papás, yo nací en una casa de familia cristiana. Bueno, mi abuela ya había sido cristiana, mi papá también creció en una familia cristiana, mis bisabuelos, venimos por parte de mi papá habían muchos cristianos. Mi bisabuelo, un pionero, él abrió iglesias, abrió colegios, fundó colegios e iglesias. Pero mi papá, él fue pastor, un hombre de Dios, de verdad, con un pastorado genuino, un amor por la gente muy genuino. Pero él, cuando yo tenía más o menos meses de casada, ¿no es cierto? Meses, recién casada, mi papá, siendo el pastor principal de la iglesia, junto con mi mamá, él decide romper el pacto e irse. Y a eso es lo que yo hablaba hoy, que vi en ese momento tan difícil, donde ella termina incluso enferma, hasta enferma terminal, ¿no es cierto? Fue un quiebre en su vida. Ustedes imagínense para una pastora que vive de la iglesia, del pastorado, del ministerio. Ella, cuando conoce a Cristo, deja en su 4º año la carrera de veterinaria, se dedica a estudiar la palabra, estudió la palabra, vivió para eso desde aquel entonces. Pero ustedes saben lo que es ser una pastora y estar divorciada. Bueno,
y el estigma que es cómo la gente mira a una pastora divorciada. Ahora yo la vi... Una sola cosita, quiero romper un mito, porque hay gente, cuando alguien se divorcia dice, y siempre hay culpa de las dos partes. ¿Y sabes qué quiero decir? Es cierto que las dos partes tienen errores y tienen defectos, pero ¿quién no los tiene? Todos tenemos defectos, y si le buscas defecto a tu marido para dejarlo, seguro que lo vas a encontrar. Pero el Señor nos enseña a través de Pablo que tenemos que pensar todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es verdadero, todo lo de buen nombre. Entonces, no es cierto que siempre hay que hay culpa de las dos partes. La culpa la tiene el que decide abandonar. Exacto. Para que no te llenes de culpa si te han dicho eso. Eso es un mito. Y si tu esposo te dejó, quiero sacarte la estigma. Si fue él el que decidió romper el pacto, pero si decidiste vos romper el pacto, quiero decirte que tenemos un Dios perdonador, que podés ir a él y decirle, Señor, perdóname porque no supe cómo hacerlo. Hay miles de facetas, yo no sé, quizás tu vida estaba en peligro y por eso decidiste romper el pacto. El Señor no nos acusa, el ministerio del acusador es el del enemigo. El Señor es perdón para todos los que van a Él con verdadero arrepentimiento. Amén. Así es, y por eso yo decía que aún en ese tiempo en que fue muy difícil para toda la familia, incluso creo que ahí es donde los dos menores hacen un quiebre en su fe, pero sabemos que esa fe va a ser restaurada. Pero fue un proceso, los tres más grandes ya estábamos formados, ya éramos grandes, por eso permanecimos, pero los dos más chicos en plena formación, uno con 11 años, otro con 14, su fe se quebró y sabemos que Dios va a restaurar eso. Ahora, yo vi en ella que permanecía firme, ayunando, orando, esperando que él volviera, y él no volvió por decisión de él. Pero hubo toda una iglesia, una familia, dándole la oportunidad de que él volviera. Él no volvió. Ahora, no quiero tampoco exponer a mi papá, pero esto es algo que es visible. Hoy ellos no están casados, están divorciados, pero yo vi en plena tormenta, en pleno desierto que pasamos todos, ahí fue donde yo vi el verdadero legado que mi mamá me estaba dejando. Una mujer de fe, una mujer de oración. Ahí es cuando la depresión quiso volver y ella le echaba y decía, oren por mí, estoy luchando con esto, estoy enfrentando esto. Y la vi permanecer, nunca habló mal de mi papá. Cuando nosotros los hijos éramos los que hablábamos mal, la iglesia hablaba mal, pero ella permaneció, no habló mal. Eso en mí fue la enseñanza y fue una marca, más que todos los versículos que ella me enseñó, más que todos esos versículos que me bendijeron tremendamente, pero verla permanecer en medio de la tormenta, en medio de todo lo que pasó, eso fue para mí decir, esto es Cristo, ella de verdad que tiene a Cristo revelado. Y ahí fue donde mis hermanos, los más grandes y yo nos aferramos a Cristo de verdad. Por eso quiero cerrar esta tarde orando por aquellas mujeres que les ha tocado igual que a Abraham, abrir camino, abrir surco, que dicen yo no tengo un legado atrás mío, no tengo un legado bueno, pero si empiezan a buscar algo hay para encontrar. Aquellas que dicen yo quiero tener la fe de Abraham, creo que mi fe está faltando, creo que me falta fe. ¿Hay alguna acá que se sienta así? Que diga yo siento que he fallado, siento que no fui buena madre, siento que no dejé un legado sano a mis hijos. Pueden pasar, por favor, queremos orar por ustedes. Todas las que crean que necesitan fe, que necesitan que su fe sea levantada para que su legado continúe, para que no sea robado lo que tienen de acá en adelante. Si quizás no tuviste
herencia de parte de tus padres, tenés la mejor herencia, que es la de tu Papá Celestial, porque nosotros somos coherederos con Cristo. Entonces no mires la herencia que no te dejó el hombre, sino mira la herencia que te dejó tu papá, y esa es la mayor. Yo les voy a pedir por favor que pasen algunas de las hermanas de Arde, quizás las pastoras, una con cada hermana. Vamos a abrazarlas, vamos a activar la herencia, vamos a activar la herencia que está en ellas. Rápido, rápido, la que tenga peso por alguna de estas hermanas, cualquiera que esté habilitado, no sé quiénes son, Eri. Vamos a orar por estas hermanas, abracémoslas, abracémoslas. Que nadie quede sola, que sean los brazos del Padre a través de tus brazos, hermana querida, los brazos del Padre para estas hermanas. Acá hay una hermana que no todavía está solita, una hermana, rápido, preciosa hermana, llena de amor. Ora para que el depósito que hay en ella, lo que Cristo depositó, sea abierto. Vamos a orar para que los pozos que se han cerrado hoy sean abiertos. Hay pozos de bendición en estas vidas. Vamos a erradicar toda palabra de culpa y de acusación en el nombre de Jesús. Arranca, por favor, arranca toda palabra de acusación en la vida de estas mujeres. Señor, vos no nos acusás, no nos echás fuera cuando venimos a vos. Hoy venimos a vos y te traemos la vida de cada una de estas hermanas, Señor. Te traemos cada una de estas vidas delante de tu altar. Si bien hay cosas que se han hecho mal, gracias, Señor, porque vos nos das la oportunidad de volver a empezar. Gracias porque en vos siempre hay segundas oportunidades. Gracias, Señor, porque las puertas para tu presencia están abiertas. Gracias, Señor, porque se rasgó el velo y podemos llegar ante ti. Y ante ti, Señor, tenemos redención, tenemos consuelo. Espíritu Santo, manifiéstate como el Consolador. Consolación del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada historia personal, sobre cada historia, Señor. Trae sanidad, Señor, trae sanidad, trae sanidad. La vasija quebrada, Señor, hoy la volvés a armar. Oh precioso alfarero, gracias por tus manos que nos vuelven a armar. Gracias por tus manos, Señor, de fidelidad, que de lo que está quebrado vuelve a ser una obra de arte. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Cuando leemos ese pasaje o esos pasajes donde se pierde la moneda, se pierde la oveja y se pierde el hijo, saben que a veces a Dios se le pierden cosas. Entonces, ¿sabían que a veces Dios pierde? Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Que Él sale a buscar. Y cuando nos encuentra, qué gran fiesta que hace. No te des por perdida porque el Padre te ha encontrado. No te des por perdida, el Padre te ha encontrado. Y Él te abraza hoy, y Él te abraza hoy. Bello Espíritu de Dios, abraza hoy, abraza hoy. Y a las que están sentadas, esto
No dejes que esto sea un espectáculo, porque el Espíritu Santo está en este lugar y la consolación de su amor está sobre nosotros. Deja que Él te ministre también a vos. La consolación del Espíritu para el que sufre, para el que está triste, para el que se siente incompleto. Él está aquí. Él está aquí. Para la que no tuvo madre, quiero decir que tenés Padre. Que no hay ausencia en Él, que no hay necesidad en Él, que no hay falta en Él, que en Él estamos completas, que rechaces la mentira de que te falta algo. En Él estás completa. No te completa un esposo, no te completa un padre, una madre, un hijo, en Él estás completa. Y es la consolación del Espíritu que viene a tu vida en esta tarde. Y son sus brazos de amor, son sus brazos de amor. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué impresionante todo lo que está pasando en Conferencia Amigas! La palabra nos está nutriendo a todos. Yo sé que hombres terminan conectados con estos videos, sé que las mujeres, las generaciones están siendo muy edificadas, pero sobre todo el legado. Estamos en legados y esta conferencia está trayendo algo muy fuerte en el corazón de cada una de las mujeres. Recuerde que en Instagram puede localizarlas, encontrarlas como Movimiento Amiga _ Erika Díaz, para que siga actualizada con todo lo que está pasando en Instagram con Movimiento Amiga _ Erika Díaz para mayor información y para cosas exclusivas. Conéctese con el movimiento. También la página oficial es www.movimientoamigas.com. Si usted es primera vez que está conectado aquí, recuerde de darle like a nuestra página de Facebook y regalarnos 5 estrellitas en la página de facebook.com/MiamiArde. Y también recuerde suscribirse a la campanita de nuestro canal en YouTube como Arde Miami para que siga recibiendo muchos más videos. Estamos en Twitter, estamos en Snapchat, estamos en Instagram como Arde Miami. Recuerde acercarse a cada una de las redes sociales, material en exclusiva para cada uno de ellos. Deje sus comentarios, díganos desde dónde nos está viendo, comente este video y comparta este video en las diferentes redes sociales. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y sigue viendo la Conferencia Amigas. Aquí hay más videos para ti, más videos. Chao, chao, chao.